Valentina Babnarsky es directora de la investigación del Centro Nacional de la Investigación Científica en Francia. Es directora del Centro de Enseñanza de Investigación de Etnología Amerindia, del Laboratorio de Etnología y Sociología Comparativa de la Universidad de París, Nanterre. Es secretaria general de la Sociedad de Americanistas de París desde 2012, vicepresidenta de 2008 a 2012. Antropóloga lingüista, ha desarrollado investigaciones sobre los mayas contemporáneos en diversos ámbitos: temporalidad, agentividad, categorización, entre otros, a partir del análisis de interacciones verbales cotidianas y rituales. Su investigación integra más de 7 años de trabajo de campo realizados, desde 1991 entre los mayas itzáes de Guatemala y, sobre todo, los mayas yucatecos de México. También estudia la poesía maya contemporánea, que ha traducido al francés, así como las dinámicas internas de creación y traducción que caracterizan diversos géneros orales y escritos mayas. Sus trabajos sobre los regímenes de temporalidad e historicidad amerindios la llevaron a estudiar los procesos de patrimonialización, es una palabra muy larga, aunque esté en español, y de restitución etnográficas en las sociedades amerindias de hoy, así como las relaciones de estas con los vestigios arqueológicos, entre otros, y a dirigir proyectos relacionados. Pues muchas gracias, doctora Valentina, por su presencia el día de hoy, y por favor démosle un aplauso para que pueda ella empezar. Hach yumbotiktesh, nohoch sukunesh, nohoch kikesh, shkansahesh, shkansahesh, shkambalesh, shkambalesh, etlakilesh, hach kimakin wolwayanene, tunohkuchil ukro, tunohkahil chaktemal, tunohlumil maya. Kinsikuhach Dios botikil tiunohoch halachoble ukuchil shoka, maestro Francisco López Mena, Beishan tiunohochile much tambala, doctor Manuel Buenrostro, secretaria técnica de investigación, doctora Ivette Liliana Estrada Mota, Beishan tinlak il, maestro Hilario Chicanul. Lela humpe kichkele much tambal, tume yosa maya winko, yetekole lop, yosa maya miatzil, yosa shmayatang, yosa uchben tsigbal, Beishan tumben tsigbal. Hachkananu yubal, hachkananu na atal hegelastukul, yosa leshmaya tamba y leshmaya miatzilo. Tumen uchbentak vale laili kushantakov. Quisiera en primer lugar agradecer al rector de la universidad, el maestro Francisco López Mena, los organizadores de este foro, el organizador principal, doctor Manuel Buenrostro, su secretaria técnica de investigación, la doctora Ivette Liliana Estrada Mota, y mi compañero de andanzas e investigaciones, el maestro Hilario Chicanul, por la invitación a participar en este encuentro. Es un honor para mí participar en este foro sobre lengua y cultura maya en una región que ha sido una de las cunas de la cultura maya, con la presencia de poblaciones mayas desde hace siglos, en realidad milenios, hasta el día de hoy. Y también es un honor para mí compartir este día con expertos ilustres que han presentado esta mañana y cuyas acciones y luchas por los derechos lingüísticos, culturales, agrícolas, ecológicos, jurídicos y mayas en general son muy valiosas. Además, no puedo dejar de notar que hoy es el 14 de julio, día de la Fiesta Nacional Francesa, que celebra nuestra revolución, y aprovechar así para celebrar la amistad franco-mexicana y sobre todo franco-maya. Bueno, Behleyanin tzikompechan tzigbal yosamulo kosh ilik bish ahuikesh. Mi tópico de hoy es el de los montículos y vestigios y resulta de varias líneas de investigación que he ido llevando desde hace casi 3 décadas entre las poblaciones mayas más iguales o mayas solo del centro del estado, descendientes de los mayas llamados por otros Kursov, quienes orgullosamente defendieron su territorio y su cultura.
Tuve el privilegio de convivir en comunidades mayas del sur del municipio de Felipe Carrillo Puerto, donde además de aprender a hablar maya, me he interesado en las formas mayas de concebir la historia y el tiempo. Me he esforzado en entenderlas desde la perspectiva de la antropología lingüística, enfocándome en particular en los modos mayas de decir y pensar la historia colectiva o personal, ya sea en narrativas transmitidas de generación en generación. Diapositiva, me olvidé las diapositivas. Esta es la región que conocen, la misma región del documental de antes, no los mismos pueblos. Y la próxima. En palabras ceremoniales y también en formas más implícitas o silenciosas que integran prácticas cotidianas y rituales, como lo veremos. Es una investigación que realicé en las casas y las milpas, los pueblos y los montes mayas, e incluso para el tema, muy específico de hoy, llevando a mis amigos, comadres y compadres mayas a visitar ruinas como Cobá, que vemos aquí en la imagen, y Tulum, que descubrían por primera vez y donde, de hecho, pedimos y tuvimos hace algunos años la primera visita guiada de un guía oficial realizada en maya para ellos. Lo que presentaré hoy también se nutrió de un amplio proyecto comparativo sobre las nuevas formas de patrimonialización en América indígena del sur al norte y las múltiples acciones y reacciones de las sociedades originarias frente a lo que podemos llamar el tsunami patrimonial, diapositiva, de las últimas décadas. Se trató de entender cómo las sociedades originarias se vinculan con y manejan la noción de patrimonio cultural, una noción nacida en Europa y adoptada ahora por el mundo globalizado a partir de concepciones de la cultura, del pasado, de la transmisión y preservación cultural forjadas pues desde afuera e impuestas por diversos aparatos institucionales, políticos y económicos. Las políticas del patrimonio cultural abren sin dudas espacios de visibilización y de reivindicación importantes para las sociedades originarias. Sin embargo, también imponen reacomodaciones y transformaciones significativas, pues las concepciones en las que se fundan de lo que debe mostrarse, transmitirse, preservarse y de cómo son a menudo muy distintas, a veces opuestas de las concepciones autóctonas. De esta investigación nació un libro más centrado en la concepción de los vestigios materiales, del cual esperamos publicar pronto la traducción al español, quizás un día en maya, pero que por ahora voy a donar a la biblioteca en su versión en inglés. En efecto, el estudio en profundidad de las concepciones locales, en nuestro caso mayas, relativas a los vestigios, es de suma importancia debido a que estos, las ruinas, digamos, forman parte cada vez más de la meta de programas de rescate, patrimonialización y turistificación. Estos programas afectan directamente a las sociedades originarias, aunque pocas veces la perspectiva de ellas sobre dichos vestigios se tome realmente en cuenta. Si bien ha aumentado la diseminación de los conocimientos cada vez más expertos de los arqueólogos sobre sociedades mayas de tiempos lejanos a partir de sus vestigios patrimoniales, si bien proliferan las agencias de promoción turística y las recuperaciones New Age de lo indígena, que difunden narrativas propias, a menudo bastante imaginativas, sobre los mayas del pasado y también eventualmente del presente. En cambio, se ha prestado mucho menos atención a las concepciones, percepciones y actitudes de los mayas actuales sobre sus vestigios. Estos vestigios, ya sea ruinas aparentes o montículos ocultos, abundan en sus espacios de vida, sus espacios agrícolas o silvestres, y también
los espacios narrativos de lo que corresponde a la historia del punto de vista maya, transmitida y renovada de generación en generación, como veremos hoy. Dichos vestigios son considerados en las concepciones mayas como lugares de vida, no solo pasada, sino también presente, una vida muy especial, resultante de las relaciones entretenidas por los mayas con una diversidad de entidades de su entorno, o sea, de su cosmoecología y sus cosmologías espirituales. Anticipando parte de mi conclusión, a la hora del implemento de megaproyectos que afectan y afectarán la península de múltiples maneras, lo que quisiera mostrar y recalcar hoy es el carácter medular para los mayas, no solo de las ruinas imponentes que conforman ahora los sitios arqueológicos, meta del rescate patrimonial y presa favorita del capitalismo turístico, sino también la importancia de los montículos que marcan de manera más discreta los diversos espacios de vida y donde residen seres naturales y sobrenaturales esenciales para ellos. El título de esta conferencia enfatiza, pues, el hecho que las poblaciones mayas conviven con los vestigios o ruinas, el título Cuxamul, ruinas vivas o montículos vivos. Entonces conviven con estos vestigios o ruinas, materialidades fundamentales, lo dijimos, de su cosmología y su historia, pero también alude al carácter viviente que los mayas atribuyen a las ruinas. Mientras que para los actores externos los pequeños montículos ocultos por el monte suelen ser considerados como de menor importancia y por ende eventualmente destruibles también, para los mayas campesinos de hoy son probablemente los más vivos y esenciales en su intercambio diario con las fuerzas de la naturaleza y en la construcción de su memoria transgeneracional. Como todos lo saben, la península es un área kárstica que se caracteriza por ser una amplia extensión de selva a la altura del mar, donde cualquier relieve es notable. Si bien en ciertas regiones como la Sierrita de los Puc, en Yucatán, o Campeche más bien, existen pequeñas colinas, estas son casi inexistentes en el área central de Quintana Roo, incluyendo los pueblos del municipio de Felipe Río Puerto, escenario de mi investigación. Más a menudo los desniveles son montículos de piedra, ocultados o semiocultados por el monte, pero que raramente pasan desapercibidos. En el curso de mi vivencia en los pueblos mayas, noté cómo la gente observa y describe las piedras y sus diferentes arreglos en el monte y en las milpas. Están los Xlacaj, antiguos pueblos abandonados, casi comidos por la vegetación, cuya estructura urbana hombres y mujeres reconocen por su semejanza con las habitaciones actuales, sus cot, albaradas bajas que circundan los patios y dibujan caminos, las fundaciones de casas o restos de pozos, por ejemplo. En el deslinde de los pueblos habitados se hallan los cementerios, espacios donde se enmarañan círculos de piedras que marcan por un tiempo las sepulturas, muknal, que intencionalmente se dejan o dejaban hasta hace poco para ser devoradas por el monte. Un dicho común es que limpiar estos lugares significaría crear nuevos espacios para los difuntos, lo cual provocaría más muertes. Círculos parecidos también pueden hallarse, aún también tumbas más modernos, en los solares de las casas, lugar de preferencia para enterrar sus muertos. En las milpas, la roca caliza aflora en muchas partes. Algunos decibeles rocosos puntúan estos espacios y miden raramente más de 2 o 3 metros. Pueden tratarse sea de chembutum, solo butum, o sea, cerritos de piedras superpuestas sin orden, como ven en la foto, que no atraen mucho la atención, pues se consideran que se forman por simple crecimiento. En efecto, según las concepciones mayas, las piedras crecen. Pero otro es el caso de los mul,
acumulación en maya o apilamiento de piedras montículos. En contraste con los butun, en los mul, los mayas disciernen o presienten una organización, ángulos, suelo, alineamiento de estructuras y notan sus piedras pulidas y talladas. Sobre los butun, a menudo, no los de la milpa, pero los que están más en el pueblo, a menudo se instalan las casas, pues permiten evitar los caminos de ciertos vientos malignos que pasan en los bajos. En cambio, los mul son foco de más cautela. La mayoría de ellos son bastante discretos, se integran al espacio vivido y recorrido y trabajado diariamente, aunque son objeto de discursos o precauciones específicas. Otros mul se distinguen por su tamaño más imponente y su arquitectura, y pueden ser lugares de rituales y ofrendas incesantes, como lo veremos luego. Por último, la categoría de mul también incluye sitios más extraordinarios, como lo son las pirámides y edificaciones de las lejanas Qobha y Chichén Itzá, construcciones asociadas a un conjunto de relatos sobre las humanidades pasadas, pero a las cuales nunca se viajaba ni se visitaban. Empecemos por los mul más ordinarios, aquellos que los mayas de la región conocen de dicho o descubren, a menudo cazando o limpiando en el monte para hacer sus milpas. Estos montículos de algunos metros de altura son considerados como entidades vivas, Kusha'an, moradas de los Yuntzilov, término que se puede traducir por dueño o señor, de Yum, padre, Tzil, la forma absolutiva de un término de parentesco no poseído, y Ob, el plural. Yuntzilov sirve para referirse genéricamente a los espíritus guardianes de los espacios circundantes, terrestres y celestes. Dichas entidades también son llamadas Nukuchbalmob, grandes jaguares, o más comúnmente Nukuchmakob, término polisémico que sirve para designar tanto a las humanidades antiguas como a los antecesores y los ancianos aún vivos de los tiempos presentes, o también los adultos, especialmente aquellos con cargos importantes. Este término, además de marcar la relación con los antecesores, funciona como una suerte de eufemismo. En efecto, únicamente en los discursos rituales, dichas entidades pueden ser mencionadas con su nombre más específico. Por ejemplo, los Akanankashob, Akanamuluchob, guardianes del monte, guardianes de los pequeños montículos. Estas apelaciones rituales también revelan de manera explícita el vínculo de los espíritus guardianes con los montículos vestigios. Se dice también de manera explícita que los mul son las casas, Naj, o hogares o toch de los espíritus Yuntzilov. Ellos son Uyumil, Yum, la misma palabra que vimos antes, pero esta vez en su forma poseída, de aquellos lugares, lo cual es una expresión usual también para referirse a los residentes de una casa o un pueblo. Uyumilnaj, los residentes de la casa, Uyumilkaj, del pueblo. Al igual de las casas de los humanos, las casas mul son concebidas como vivas, Kusha'an, cuando están habitadas. Entonces tienen uyol, su ánimo, energía, fuerza vital, que está constituida por sus residentes. Es por ello, explican, que una casa abandonada se deteriora rápidamente, pues ya no tiene su ol, que son sus moradoras. Las tierras que se encuentran en el entorno de los mul son consideradas particularmente fértiles, pero para que los Yuntzilov de los espacios dejen a alguien cultivar o cazar cerca de un mul, hay que alimentarlos. Esta alimentación se integra a las ofrendas más comunes que se les dedica regularmente, como Bol Meyah, pago del trabajo, un pago por el derecho de usar el sitio y una retribución del trabajo que se considera ejercen los espíritus guardianes.
protección contra los peligros del monte, provocar las lluvias que riegan las milpas, controlar las plagas, etc. Pues los Yuntzilop son las entidades más cercanas a los humanos en la jerarquía cosmogónica local. Son trabajadores que colaboran con los humanos para ayudarlos en sus actividades agrícolas y silvícolas y cuidar el uso de la selva. Quien desatiende este intercambio, trabajo, ofrendas, se expone, como lo saben, a todo tipo de aflicción, que una serpiente lo pique, que un árbol lo aplaste, que un mal viento lo agarre y se enfermen gravemente a menudo, etc. Dichos tormentos constituyen, de hecho, junto con los gritos de animales domésticos o susurros de conversaciones que se pueden oír de noche en ciertos días o en ciertos días específicos, los indicadores principales de la presencia de los Yuntzilop en esos mul y, por ende, del carácter Kusha'an de esos lugares. Además, un hombre que usa por primera vez un terreno tendrá que adaptar sus prácticas rituales a las exigencias de sus Yuntzilop, creadas por quienes usaron el terreno antes y que acostumbraron Sukan a los espíritus a ciertos ofrecimientos. Si bien los Yuntzilop, espíritus guardianes, también están atados a otros sitios del territorio, en particular los Shlakaj, pueblos abandonados, los Mul representan puntos de concentración donde su presencia es más palpable e intensa. Los espíritus guardianes y los Yuntzilop y los montículos Mul encarnan así para los mayas una historia a la vez local y transgeneracional de ocupación del espacio y de interacción generativa del ser humano con los terrenos que utiliza y habita. Además, los Mul son considerados entradas a un mundo paralelo donde moran las entidades espirituales y que no es de simple acceso para los humanos. Narrativas tradicionales o biográficas relatan cómo en ciertas circunstancias los humanos son llevados a ese mundo, a menudo raptados por los Yuntzilop, quienes los conducen a sus pueblos para la adquisición de saberes medicinales y rituales. A partir de esas historias muy comunes, así como de las precauciones y comportamientos que se adoptan con ellos, los espíritus guardianes se revelan como entidades con rasgos típicos de las ontologías espirituales más allá de los mayas. Se dice que son aires o vientos y no pisan el suelo, son movidos por la única pronunciación de su nombre específico, no se ven, salvo cuando toman la apariencia de seres familiares, no se ven pero nos ven, se señalan por silbidos, existen para los humanos en tanto colectivos, sin individualidad propia, son inmortales, como se dice en maya, Shma Shulu Kushtal, Minanki Miltio, su vida no tiene límite, no conocen la muerte, y están atados a espacios liminales, vinculados a la vez con los Mul, semienterrados, y con la primera capa celeste. Pero al mismo tiempo de ser Iko, entes de aire y de tiempos sin límites, se parecen muchísimo a los humanos, ya que tienen cuerpo similar al de las personas, por lo que se cuenta, llevan sombrero y se visten de ropa de algodón blanco a la usanza de los abuelos, los Nukuchmaakop, nombre por el cual ya vimos que se los designa, pero también se designan a los ancianos vivos como a los antepasados difuntos. Se alimentan de tortillas, aunque estas sean un poco especiales, son los tiwaj, los panes rituales. Sus casas y sus pueblos, por lo que se describe, siguen el modelo de los humanos, trabajan la milpa y tienen los mismos animales domésticos en sus mul, colaboran con los humanos, como vimos, y los Yuntzilop que se invocan son masculinos, pero cuando le preguntamos acerca de posibles Yuntzilop o Shbalamo, dicen que sí, seguramente ellas están esperándolos en los mules, y también era evidente que la lengua de los espíritus Yuntzilop es la maya. Los Yuntzilop y los mul son pues entidades y espacios en los cuales los mayas proyectan su propia sociedad.
y en contraste con seres sobrenaturales de otros grupos mayas, por ejemplo el caso de los Tzeltal, muy bien analizado por Pedro Pitarch, los Yuntzilop de los yucatecos son seres tradicionales y sobrios, son seres del interior y no del exterior, en los dos niveles de la etnicidad, el de las costumbres y modos de vida y el del espacio, pues no están localizados en montañas lejanas, sino en lugares cercanos y sobre un territorio cotidianamente vivido y transitado. Los Yuntzilop encarnan conexiones con tiempos pasados por el conjunto de características que ya presenté y también por su vínculo con los muertos y sus antecesores. Los antecesores de los mayas y de los muertos, no de los Yuntzilop. Diversos hechos nos sugieren, en efecto, que las almas de los difuntos se transforman imperceptiblemente en espíritus guardianes silvestres. Por cierto, las almas recientes, los Pishanov, quedan asociadas a sus nombres, a sus hogares, donde reciben sus ofrendas y a sus sepulturas. Pero poco a poco, con los años y las generaciones, se van desatando de estos anclajes específicos. Sus tumbas se abandonan, desaparecen en la vegetación a la manera de los montículos mul e incorporan otros tipos de encuentros con los humanos, aquellos con precisamente los Yuntzilop. Podríamos decir que pasando 2 o 3 generaciones, los muertos se caracterizan así por un proceso de generificación, se vuelven almas genéricas y luego algo como una yuntzilobificación, retomando el término maya, o espiritualización. Cabe subrayar que tanto para los Pishan de difuntos recientes como para los Yuntzilop, las casas cumplen un papel central. Las de los Yuntzilop son los mul, que se revelan como transposiciones en el tiempo y en el espacio de las tumbas, primeras moradas de los Pishanov, almas de los difuntos. Los adornos de cemento que se volvieron populares en ciertos panteones de Yucatán resumen perfectamente estas fusiones. Tumba, casa, mul, pirámide y hasta una última casita encima. Ahora bien, si los residentes espirituales de los mul del espacio vivido están vinculados a pasados no tan distantes, en cambio los constructores de estos vestigios remiten para los mismos mayas a tiempos muy alejados. Ciertos rasgos intrigantes de los mul son identificados por ellos como índices materiales de su muy gran antigüedad. Uchben, hachtah uchben, oraco minanche, chenluum yeteltunich. Son antiguos, muy antiguos. En ese entonces no había árboles, solo tierra y piedras. Me comentó un muy buen amigo Delio en su milpa al señalarme las raíces de los árboles que se hallaban encima de los montículos y también antiguas cerámicas que se podían descubrir allí. Si los árboles hubiesen existido en aquella época, sus raíces estarían debajo, añadió sin ninguna hesitación. Para ciertas personas, esto significa que los mul fueron edificados antes de la humanidad actual por humanidades previas de poderes excepcionales. Otros, como el difunto Don Llano, especialista ritual reconocido, afirmaba más bien que los mul habían sido edificados después, al inicio de lo que corresponde para los mayas a la humanidad actual, cuando se terminó de crear la tierra, conformando con las piedras lo que sería su esqueleto. Estas divergencias en cuanto al tiempo exacto de edificación de los mul son reveladoras de la posición intermedia que ocupan estas edificaciones pasadas del espacio vivido entre dos polos, cada uno encarnado materialmente. Por un lado, los Shlakaj, pueblos abandonados, atados a las generaciones cercanas y a una memoria personal y experiencial de parentesco y vecindad,
y por otro lado los mul ruina, de espacios y tiempos distantes en los cuales se ancla un régimen memorial de tipo muy distinto al cual me dedicaré ahora. El término mul también, como dije, se usa para referirse a vestigios mucho más monumentales. Desde ciertas edificaciones, aún cubiertas por la vegetación, hasta los mul de tipo ruiná, pues se usa también en maya este préstamo al español que está asociado con sitios arqueológicos, en particular aquellos abiertos al público. Si bien estos sitios son numerosos en la península, la mayoría de los mayas con quienes hemos tratado en la región solo conocían dichas ruinas de oídas. Y ahora también por las imágenes que reciben de ellas o de ellos por la televisión, las redes sociales y las publicidades de todo tipo, desde propaganda política hasta la Coca-Cola. Recientemente, los niños han podido visitar algunas de estas ruinas turísticas en el marco de excursiones, pero la mayoría de los adultos, aún los que trabajan en las zonas turísticas, muy mencionados esta mañana, no tuvieron la ocasión ni el impulso de ir, aunque pueda parecer sorprendente. De estas ruinas, los habitantes de los pueblos donde viví comentan en un modo lacónico que fueron construidas por seres de humanidades pasadas, los Chilancabo o los Pus. Algunos subsisten en las estructuras semidestruidas, enterrados, petrificados, dicen. Tunichahob, se transformaron en piedras. Se dice también que volverán a vivir y reemplazarán la humanidad actual cuando ésta sea arrasada por un cataclismo equivalente a los que devastaron las humanidades anteriores. O también se dice, como varios de ustedes deben haber escuchado, cuando la estatua que tiene una corneta haya acercado lo suficiente el instrumento de su boca para poder soplar, sonando la señal del detonante de la guerra profetizada. Entonces, dicen aún los ancianos, los Uchbemaco, hombres antiguos, resucitarán para formar una alianza con los mayas actuales y combatir para recobrar su soberanía. Como lo recuerdan y anuncias profecías, Vinkasuna koyala, tumeletio kumbateo matoni. Un día volverán, está dicho, porque ellos son los que combatirán, no somos nosotros. Esta guerra deberá concluir la tregua actual y permitir a los mayas deshacerse del yugo colonial. Otras historias narradas sobre estas ruinas son menos locales y fueron reportadas desde hace mucho tiempo en trabajos etnográficos sobre la península. En este conjunto, la más emblemática es probablemente la historia de la Kushansum, que mencionó Hilario esta mañana, que unía Chichén Itzá con Tulum, una cuerda viva que formaba un arco celeste y sangraba cuando se tallaba. Los reyes de los mayas y de los tzul, los colonos blancos, ricos, no indígenas, se habían lanzado un desafío, el de llevar una tortilla caliente de Tulum a Mérida. Y fue el caballo maya quien ganó, cabalgando ese sacbej vivo, montado en unas versiones en su ardilla Kuuk, siguen comentando con orgullo. Más tristemente se agrega que la cuerda fue cortada y sangró hasta desaparecer. Estos relatos reproducen un esquema mítico mesoamericano muy difundido, que incluye la desaparición bajo tierra de seres primigenios, a menudo identificados como gigantes y sus variantes, y la transformación de estos en piedra, fijados en un estado de latencia. Similar a las historias mayas, se predice el resurgimiento de su soberano que permitirá a los seres petrificados y provisoriamente vencidos recobrar su poder en una suerte de milenarismo político. Los mul ruinas son como los mul más discretos que marcan el territorio cercano, lugares kushan, vivos,
pero de los cuales se subraya sobre todo el estado de latencia, materializado por la petrificación temporaria. Encarnan esta vez un horizonte macrohistórico, precisamente confinado, distanciado del presente, al mismo tiempo que está configurado por las relaciones interétnicas recientes, resultado de la guerra de castas o guerra social maya y de la política de alianzas que los mayas de esta región desarrollaron durante el fin del siglo XIX y todo el siglo XX y hasta ahora. El conjunto de datos que hemos presentado revela que bajo los mul, ya sea pequeños montículos o ruinas importantes, se esconden seres que personifican relaciones contrastadas con el pasado y con la historia. Por un lado, los Yuntzilop instancian la historia microcolectiva y personal de la experiencia vivida y del territorio cercano. Están atados con el pasado de la humanidad actual y por ello son objetos de rituales y negociaciones incesantes. En los disusos rituales son invocados, manipulados, retribuidos, mientras que numerosos relatos evocan con gran detalle sus hechos y fechorías en un modo ya sea genérico o biográfico. Por otro lado, y en contraste, los Uchben Mako de los Mul Ruina pertenecen a la macrohistoria de los ciclos de humanidades. Desaparecieron y se hallan en un estado de latencia, a la vez muertos y vivos. En oposición con la movilidad y la acción de los Yuntzilop, son estáticos y pasivos, ubicados en mul inaccesibles y espacios lejanos, tan distanciados espacial como temporalmente, puesto que pertenecen a humanidades eclipsadas. Arrimados a relatos sucintos, se los recuerda ante todo en el marco de aserciones proféticas que sirven de interpretación de los comportamientos y acontecimientos del presente. Esta historia maya de los Mul Ruina es fuerte, fuerte como chulul, como corazón de palo duro, ya sea destilada en el curso de comparaciones con el periodo actual o empacada en relatos muy concisos, resiste a las fantasmagorías piramidales modernas de la máquina turística y política. Pero las historias mayas de los vestigios estarán tan alejadas de los nuevos mitos de la modernidad. Después de todo, en apariencia, la concepción tan maya y aún tan presente de las humanidades pasadas y cumplidas concuerda bastante bien con el mito occidental de la desaparición brutal y total de los mayas antiguos, y también con la brecha que por muchas décadas las políticas nacionales han cavado entre los mayas prehispánicos y los mayas actuales. Humanidades en ruptura. Es decir, tanto para los mayas de hoy como para los arqueólogos, los promotores turísticos o los responsables políticos, los mayas antiguos se hayan enterrado bajo las ruinas. Con la diferencia importante, sin embargo, de que para los mayas actuales este entierro no corresponde a una aniquilación, sino a un estado ya sea de viva regeneración o de petrificación provisoria. Ahora bien, desde una perspectiva casi opuesta, la afinidad que se establece en los mayas actuales entre ellos y las diferentes encarnaciones de los seres humanos del pasado, a pesar de las distinciones ontológicas e históricas que he explicitado, esa afinidad parece también conciliable con la idea de continuidad y perpetuidad que suponen la mayoría de los programas del patrimonio y en su revalorización, patrimonio como los vestigios. Sin embargo, aquí también, si lo miramos de más cerca, las dos concepciones, la occidental del patrimonio y la maya de la historia de latencia y regeneración, solo se parecen a un nivel muy superficial y en realidad no convergen. Porque para la maya, el papel memorial y agentivo de los mul, sugerimos, implica rupturas esenciales y generativas que transforman a los humanos en seres ontológicamente, los Yuntzilop, espíritus, o históricamente distintos, los Uchben Mako.
Para clarificarlo, terminaré evocando muy brevemente un último mul de estatus intermedio entre los dos anteriores. Se trata de una edificación imponente de piedra presente en la cercanía de mi pueblo de Maya de Vivencia, calificada como Nohochmul, grande mul, Nohochruina, grande ruina o iglesia. Oculta en el monte, esta estructura es en teoría fácilmente accesible, aunque muy protegida y guardada en secrecía a los foráneos. Para los que la conocen, es fácil adivinar que se trata de un edificio antiguo, el cual es indisociable de un relato y sus múltiples variantes. La historia de un cazador que en su ruta entrevió en las ruinas a una santa, Xquichpamama Canleosh, peinando su largo cabello. En esta casa de piedra, el hombre también habría descubierto y recuperado un botín de oro, protegido por dos enormes serpientes. Por descubrirlo y haber contado su aventura, el cazador finalmente se murió. Pero lo peor fue que la casa de piedra, morada la santa, se cerró. Otra versión ubica la huida del hombre durante la guerra de castas, perseguido por los soldados, fue protegido por la santa, pero luego fue alcanzado por los soldados y obligado a revelar su refugio. Entonces, los soldados atacaron el lugar y al tratar de penetrar allí, derribaron una pared del gran edificio de piedras. Por esta razón, la casa también había quedado desde entonces dañada y clausurada. A pesar de ello, la ruina sigue siendo la morada de Xquichpamama Canleosh. Enclaustrada en las piedras, visible únicamente por las pocas personas que tienen ese destino, la santa protege el lugar y por esa misma razón, los habitantes también los protegen. No se puede cazar allí ni extraer plantas, salvo con una gran parsimonía, lo cual crea un microambiente forestal donde abundan los animales y una variedad de especies vegetales, objetos evidentes de placer y admiración para los aldeanos que visitan el lugar. Y lo visitan con mucha moderación y cautela también, únicamente cuando necesario. Es hoy un lugar de culto importante donde se realizan diversos tipos de rituales como el Kesh y el Loj, sobre los que no me puedo extender hoy, pero que notablemente están dirigidos a la vez a Xquichpamama Canleosh y a los Yuntzilov, espíritus guardianes vecinos. Un entrelazo de otras historias rodea ese lugar. Son aquellas de las diversas tentativas exteriores para estudiar, desmalezar, restaurar las ruinas. Biólogos, botánicos, probablemente arqueólogos, soldados. A pesar de la insistencia de estos diferentes extranjeros en intervenir para preservar el lugar, el pueblo siempre se negó, a veces con enfrentamientos violentos. No cabía ninguna duda que si aceptaban la Xquichpamama, se encerraría para siempre y dejaría de prodigarle su ayuda. Ese Nohochmul iglesia cristaliza así, de manera paradigmática, el poder memorial e historiográfico de los Mul como sitio de integración, conversión y asimilación de las experiencias de la historia del pasado. Pues no nos sorprenderá ahora que los habitantes mayas de ese pueblo, quienes debemos precisarlo, están paralelamente involucrados en actividades de turismo y artesanado, pues que ellos preserven las ruinas de toda mirada y acción externa. Estas romperían el vínculo de intercambio íntimamente entretenido con los seres potentes atados al lugar. Pero más allá, romperían las rupturas mismas que los mayas forjan y agudizan para asimilar por distanciación y transformación ontológica lo que fundamenta su historia. Historia con y sin mayúscula, aquella muy larga de las humanidades y relaciones interétnicas, los Mul ruina, así como aquella intergeneracional y local, los Mul del monte y la milpa, y también aquella de estructuras como la de la santa, que combinan ambas.
Poner, y ahí termino, de realce la simple continuidad, como tienden a hacerlo los programas de patrimonialización, deshacerse finalmente los MUL de su poder interpretativo histórico, de su poder ritual y transforma de manera muy profunda su forma de agentividad. Como dijimos, de un modo similar, tenemos que ser conscientes que considerar una clasificación de los vestigios según pautas arqueológicas relativas a su menor o mayor importancia en términos de los tipos de usos que estos sitios tuvieron en el pasado, como las pautas que han sido usadas en las construcciones de infraestructuras y recientemente inclusive del Tren Maya, para decidir cuáles sitios se debían proteger y cuáles podían ser destruidos. Esta clasificación tiene relevancia, cierta relevancia, pero considerarla es basarse en un ordenamiento y una valoración muy alejados de quienes conviven con estos lugares y para quienes pequeños montículos pueden ser de una importancia memorial, cosmoecológica y ritual tan esencial como las grandes ruinas. Se habló, de hecho, esta mañana de la necesidad de dignificar la lengua maya, de dignificar la milpa y quizás podríamos dignificar los pequeños mul de los pequeños montículos también mayas. Esto permite entender el ímpetu de ciertas comunidades para proteger sus ruinas locales de acciones y prácticas externas, como lo vimos con el caso de la Santa enclaustrada. Pero este caso revela más. Como lugar donde una santa enclaustrada en paredes de piedras está asociada a los espíritus guardianes, en un conjunto renovado de intercambios rituales con los aldeanos cercanos, este caso revela un proceso reciente de vitalización, e intensificación ceremonial de los vestigios por una comunidad, un proceso muy interno opuesto a los ritos reinventados de los neoindios, opuesto a las recuperaciones políticas externas o a las agencias turísticas. Un proceso interno que combina, además de la secrecía, los dos esquemas temporales que hemos destacado, el de la latencia y el de la regeneración. Desde una perspectiva maya, es este marco multitemporal complejo donde se articulan diferentes formas de ruptura, de alejamientos, de cuidado y de protección, el que finalmente hace de las piedras ruinas, hace de las piedras ruinas significativas, ruinas vivas. Bueno, esto y ya. Y la última me la pasé. Estas son algunas ideas sembradas para su reflexión y abiertas a discusión. Muchas gracias por su atención. Hachdios Botikesh, Hachum Botikesh. Muchas gracias, doctora Valentina. Bueno, tenemos tiempo para hacer comentarios, preguntas. ¿Alguien que quiera participar? Voy a cruzar. Gracias. Bueno, pues muy interesante, Valentina. Me parece que diste un panorama muy completo de esta percepción que se tiene de estos montículos locales, ¿no? Yo creo que una razón por la cual se han conservado tiene que ver también con estos mitos que surgen en torno a los castigos, digamos, que pudiera tener quien se atreva a, pues eso, ¿no?, a profanarlos, ¿no? Tú mencionaste que, por ejemplo, pueden ser desde los malaires hasta algún otro tipo de pues sanción sobrenatural. Yo, por ejemplo, he escuchado que esto que decías más o menos, ¿no?, cuando alguien toma algo de estos sitios y sobre todo lo cuenta, es cuando recibe el castigo, ¿no? Incluso decían que un señor en Chatil que encontró monedas de oro, ¿no? Pero dicen que el secreto es que te las tienes que llevar y no contarle a nadie para que después esa fortuna sea tuya, ¿no? Y que nadie se contiene, siempre terminan por contarlo y les pueden después aparecer. En esa ocasión un señor lo llevaba en un costal
y ya cuando lo abrió salieron puros huesos. A otro señor le salieron tarántulas y a otro más puro polvo, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa ha sido una forma estratégica tal vez de conservación de estos montículos, aunque también he visto el otro extremo, ¿no? El saqueo. El saqueo que tal vez no solamente en estos montículos, sino que a veces por accidente, que encuentran vasijas o algún tipo de material arqueológico en las milpas, y al no saber qué hacer, algunos se han llevado las ollas a sus casas y las reutilizan, y otros pues dicen, si tiene un valor y alguien lo quiere, pues se vende, ¿no? Sin saber que se trata pues de una riqueza patrimonial importante, ¿no? Pero también la necesidad de, pues, al no encontrarle un uso, decir, bueno, si obtengo un recurso por esto, pues entonces no estoy haciendo nada malo, ¿no? Pero bueno, creo que son dos contrastes, ¿no? Que están muy presentes, pero me parece que esa construcción simbólica del miedo y sanción a quien los vulnere ha permitido que se conserven en muchas generaciones, ¿no? Ese sería mi comentario y un poco también para tu reflexión. Gracias. Muchas gracias por ese comentario. En efecto, no he abundado en ello, pero pasan muchas cosas a nivel corporal, de la persona si no toma las precauciones debidas con estos lugares. Lo que quería subrayar quizás es que todo eso no son mitos, son realmente partes de la experiencia de las personas, las afectan, las vuelven enfermas, y entonces las concepciones que tienen efectos en su cuerpo, aunque si alguien considera que ha profanado un lugar, se va a enfermar. No pienso que tengamos que solo pensar que es simbólico, es real. Y por eso también la importancia de tener en cuenta las concepciones locales, un poquito para complementar, pero estoy de acuerdo. Y la cuestión del saqueo, del reuso, el saqueo también es una noción, o sea, no es que estoy a favor del saqueo, pero es también una visión del patrimonio occidental, que estas tumbas son intocables. Ahí hablo de manera muy general, no solo para los mayas, porque en las concepciones amerindias, por ejemplo en el Amazonas también, es la idea es que en realidad las cosas se transforman continuamente. Y están tienen procesos, los objetos tienen procesos de vida largas, y sacar algo de un lugar es también darle un nuevo uso y una nueva vida, como lo has marcado. Entonces eso también, o sea, nos llama la atención, y deberíamos pensar un poquito más en esos conceptos que usamos, o por lo menos en tanto antropólogos, en los conceptos que usamos para categorizar ciertas entidades, lugares y acciones, que son conceptos a menudo que provienen de un marco ideológico occidental y que no se aplica. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Velázquez, soy profesor de aquí de la universidad. Mucho gusto. Muchas felicidades por esta plática tan amena y tan relevante en el tema. Yo sé que a lo mejor muchas personas de las que están aquí o de las que han escuchado en la transmisión, pues pensarán que muchas de estas cosas son mitos, son creencias, son cosas que no son ciertas. Yo como arqueólogo, pues en distintos lugares he tenido experiencias que me revelan que todo lo que tú platicaste es cierto. ¿Sí? O sea, los muertos que son visibles, que son invisibles, gente que te asegura que sí los vieron, que allí estaban, y que otra gente dice, no es cierto, quién sabe qué fumaste, andabas por allá, ¿no? Pero de esas cosas que sí son ciertas. Y
En lo personal yo prefiero utilizar la palabra vestigio o resto o montículo en lugar de la palabra ruina. Y coincido totalmente contigo en la última parte en la que dices que tiene el mismo valor sentimental, cultural, un montículo que puede ser una casa de un campesino que está en la nada, en medio de una milpa o de una selva que ha sido invadida por la vegetación, como se ve allí en la figura, tiene el mismo valor que una pirámide de 50 metros. Y que va la carretera, el camino, una zona habitacional, y que dicen, es que como es una piramidota grandota, aquí no lo vamos a tocar, nos vamos sobre la zona habitacional, y entonces a la zona habitacional la destruyen. Y pues deben de tener el mismo valor. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias.